Es verdad que tiene datos históricos que pueden parecer aburridos, aunque he intentado saltarme muchas descripciones y ir al meollo de la cuestión. Pero me parece fascinante esta historia. Bueno, también muy cruel, ¿eh? Vayamos por partes, que aquí este hombre, Vlad III, eh, se las traía. Se las traía. Desde empezar a leer, que decir que muchas gracias a todos por vuestro apoyo. Muchas gracias. Y a los nuevos que estáis llegando, bienvenidos y ojalá y estéis aquí mucho tiempo, que os guste este canal. Así que nada, vamos a empezar. Y bueno, ni que decir tiene que esto me lo he currado. Me lo he currado, ¿eh? No penséis que cojo el libro y lo leo. No, no. Ana no es así. Ana se lo curra. El único que leo literal es el de las mujeres asesinas, porque son historias que creo porque las he buscado, y aunque están basadas en hechos reales y creo que las historias son fidedignas, creo que los nombres de los protagonistas están cambiados porque cuando yo busco información no encuentro. Así que menos ese, los demás, todos me apoyo en libros y en artículos de prensa, etcétera, que voy encontrando. Entonces cada historia me supone un trabajo, obviamente, pero para eso estamos. Algún día escribiré un libro con todas estas historias, ya que yo las he escrito, las he reescrito a mi manera. Tampoco estoy descubriendo nada que no esté recogido en la historia. Y bueno, me dejo de rollos, que
que su padre era también Draculea, que significaba en rumano, en rumano creo, bueno, en el idioma que fuese en esa época en Valaquia, pero creo que rumano, significa dragón. Esta es su historia, una historia que se mueve entre la sangre y la fe, entre la justicia y el horror, entre el hombre y el mito que inspiró al vampiro más famoso de todos los tiempos. En el Principado de Valaquia, en 1456, pudo verse en el cielo una estrella brillante y desconocida. Las viejas crónicas aseguran que aquel fuego celeste ocupaba la mitad del firmamento y que tenía dos colas, una señalaba al este y la otra, de color dorado y con aspecto de llama ondulante, al oeste. Aquel fenómeno se consideró un presagio nefasto que auguraba pestes, muerte y destrucción. Los valacos no se equivocaban. Aquel mismo año de 1456 ascendía al trono Vlad III Draculea. Fue príncipe de Valaquia entre 1456 y 1462. Es considerado uno de los gobernantes más importantes de la historia de Valaquia y héroe nacional de Rumanía. Fue el segundo hijo del príncipe Vlad II Dracul de Valaquia. Vlad y su hermano menor Radu estuvieron como rehenes del Imperio Otomano en 1442 para asegurar la lealtad de su padre. Dracul y su hijo mayor, Mircea, murieron asesinados el 27 de diciembre, después de que Juan, un yadi gobernador regente de Hungría, invadiera Valaquia y pusiera en el trono de Valaquia a Vladislao II, primo segundo de Dracul. En este momento irrumpió en la historia Drácula, entonces un joven de 16 años. En 1448, con ayuda otomana, expulsó al nuevo vaivoda de Valaquia, pero los húngaros lo repusieron en el trono pocos meses después. Vladislao se equivocó, se inclinó por los turcos y ello enfureció a los húngaros, que cegaron la hierba bajo sus pies. Drácula aprovechó la oportunidad y en 1456 derrotó a Vladislao y lo mató en combate personal. Espera, chico, que no sé ni para dónde voy de las rayas que tengo para acá, para allá, así. Para afianzar su poder, Vlad III Draculea empezó a nombrar a dedo a plebeyos e incluso a extranjeros para todos los cargos públicos. No lo hizo de forma, ay, mira, te pongo aquí en este cargo público y verás qué bien vas a vivir. No, lo hacía con toda la intención de tenerlos sometidos y manejados por él, y por supuesto sometidos al terror. En cuanto a los boyardos, en la Pascua de 1459 invitó a 200 a una gran cena junto a sus familiares. Las mujeres y ancianos fueron ejecutados y los demás se convirtieron en mano de obra esclava para construir un castillo junto al río Arges. Muchos murieron de agotamiento. Así se las gastaba este niñito de 16 años.
La siniestra fama que iba a convertir a Vlad III Drácula en el terror de los Balcanes nació con el trato brutal que dio a minorías. Para librarse de vagabundos y mendigos, los invitó a un banquete, cerró las puertas y los quemó vivos a todos. Los gitanos fueron exterminados o alistados a la fuerza en el ejército. Bueno, ahí he obviado algunas cosas, pero tanto unos como otros fueron muy cruelmente asesinados. Muy cruelmente. No sé, vamos, que no se lo pensaba dos veces, era terrorífico. A ver, no era menos terroríficos que otros de su época, también hay que decirlo, porque yo, que soy una gran seguidora de las novelas turcas, y que me he visto las novelas históricas turcas, tela marinera con los otomanos, pero bueno, habría que hablar de ellos en otro capítulo aparte. A los alemanes les impuso duras cargas fiscales y bloqueó su comercio cuando se resistían a pagar. Bueno, hay que decir que a los alemanes primero les facilitó la vida y después les amargó la vida. Entonces los húngaros y sajones de Transilvania y Valaquia empezaron a apoyar a nuevos pretendientes al trono. La respuesta de Vlad fue terrorífica. Cuando la ciudad sajona de Brasov apoyó a Dan III, la respuesta de Vlad consistió en empalar a 30.000 personas, cenar entre los empalados moribundos y luego quemar Brasov. Desde entonces dejaron de llamarle por el honroso apelativo de Drácula y empezaron a llamarle Tepes, el empalador. En 1462 había asesinado a 40.000 personas. Este dato está sacado de digamos, un estudio que mandó a hacer, no me acuerdo qué papa era, o qué obispo de la época, no me acuerdo. Vlad se distinguió de su padre y otros caudillos de la época porque jamás cejó en su oposición irreductible contra los turcos. Por el contrario, su hermanastro Radu el Hermoso se convirtió al Islam y llegó a ser amante del sultán Mehmed II. Radu fue el hermano que fue capturado, bueno, mandado como esclavo por su padre a los otomanos para que lo dejasen en paz, digamos. Pero se ve que Radu prefirió convertirse al Islam, vivir en el palacio de Capi, o en el palacio viejo, supongo, de los sultanes, y ser amante del sultán a vivir esa vida. Buena elección, ¿no? Dadas las circunstancias. Bueno, sigo. Las campañas de Vlad III contra los turcos fueron de una extraordinaria brutalidad. En 1459, Mehmed II envió una embajada para reclamar un tributo. La respuesta del empalador fue clavar
si habéis visto alguna novela turca de estas históricas como El Sultán o La Sultana Cosé, habréis visto cómo mandaban las cabezas cortadas como en un cofre para que vieran que realmente pues habían hecho el trabajo mandado. Madre mía, la brutalidad humana ha existido desde que el hombre es hombre. En 1462 Mehmed reunió un ejército de 90.000 hombres y avanzó sobre Valaquia. Vlad disponía de 30.000 guerreros, obviamente un ejército mucho menor en cantidad de hombres, había mucha diferencia, ¿no? Y dado que los otomanos también se las traían, pues Vlad optó por acosar a los turcos con ataques nocturnos, guerra de guerrillas y tácticas de tierra quemada. El propio Vlad se infiltraba en los campamentos otomanos aprovechando que sabía hablar turco, desde que había sido rehén de Murat II. Murat II era el padre de Mehmed II. O sea, él fue rehén de los turcos cuando en la época de Murat II, siendo Mehmed un niño. También utilizó el terror, empaló a 23.000 prisioneros con sus familias en la ruta del enemigo. El sultán, horrorizado, debió de preguntarse si el autor de aquellas atrocidades era realmente el mismo Vlad con el que jugaba cuando eran niños. Los años pasaron y Vlad cayó en desgracia. Fue capturado, traicionado de nuevo y encerrado en una mazmorra durante algún tiempo. En noviembre de 1476, Vlad recuperó el poder, pero por poco tiempo, ya que murió luchando contra los turcos en diciembre de 1476. Su cabeza fue enviada a Constantinopla, actual Estambul, para exhibirla y disipar así el terror que inspiraba su nombre. Terminaba así la historia de Vlad III Tepes y comenzaba la leyenda de Drácula. Su tumba fue abierta siglos después y estaba vacía. Dicen que en algunas aldeas rumanas aún se dejan ofrendas de las noches de luna llena, no por superstición, sino por respeto. Y muchos años después, Bram Stoker creó el mito de Drácula con su novela. Y os voy a hablar de cómo acabó sus días. Bram Stoker acabó devorado por el monstruo que crió. Había escrito un libro que le dio fama y dinero, la historia de un príncipe de Valaquia del siglo XV, el conde Vlad Tepes. El novelista modificó convenientemente aquella historia, añadió otros elementos literarios propios de su época, configuró una trama y destiló gotas de romanticismo en una obra destinada a pervivir durante siglos. Drácula. Pero la suerte le volvió la espalda en los últimos años de su vida. Dicen que el día de su muerte, Bram Stoker se despertó en mitad de la noche. Las personas que acudieron antes de que su corazón se detuviera definitivamente observaron cómo miraba fijamente un rincón de aquella sórdida casa de huéspedes dublinesa. Pálido y febril, señalaba con un dedo tembloroso una esquina del cuarto y gritaba como intentando espantar a alguien invisible allí apostados. Strigou, Strigou. Strigou significa
observa entre la niebla. Recuerda que no todas las sombras son del pasado. Algunas siguen esperando y el hijo del dragón podría estar más cerca de lo que imaginas. ¿Qué os parece esta historia? En Transilvania se da un hecho que puede resultar curioso. Vlad III Drácula se consideraba allí un héroe y sorprendentemente para los occidentales suele pronunciarse una frase estremecedora: que vuelva Drácula. Esta expresión tiene una justificación sociopolítica. En tiempos conflictivos, cuando la delincuencia y las mafias parecieron adueñarse de Rumanía tras la caída de Ceausescu, los rumanos recuerdan la parte positiva de la vieja historia. A pesar de sus crímenes, a Vlad III se le considera, en cierto modo, un justiciero. Una de las pruebas palpables de la devoción o el respeto que este hombre inspiraba a la Iglesia o del entendimiento que tenía con la Iglesia es que fue enterrado en un templo que pertenecía a un monasterio que él mismo había protegido. Bueno, y aunque he dicho antes que la tumba apareció vacía, realmente hay una tumba en Sighisoara con los restos del maléfico Vlad Tepes. Está enterrado en una capilla de una iglesia pequeñita. Y esta iglesia realmente está dedicada a Vlad III. Allí al parecer todo está relacionado con él y hay recortes y carteles que perpetúan su memoria. Es una iglesia por y para Vlad. En 1933 hubo unas excavaciones y se dice que no se halló el cuerpo de Vlad. Al parecer solo había huesos de caballos y un anillo con las armas de Valaquia. Sin embargo, hay quien afirma que se halló un esqueleto y 2 cráneos. O sea, ni siquiera existe un acuerdo sobre lo que realmente se encontró en esta tumba. Muchas jóvenes estarían más tranquilas si los historiadores y los arqueólogos les aseguraran que se han encontrado los huesos de Vlad Tepes y que se puede confirmar que está muerto, o bien muerto. Lo cierto es que en Transilvania se venera a Vlad y se le venera porque fue en realidad un gran guerrero, puesto que en aquella época Vlad Tepes era un cristiano enfrentado al poder turco que procuraba la estabilidad de su principado y la prosperidad de su pueblo. Los métodos de Vlad Tepes parecen hoy horrendos y seguramente lo eran también en su tiempo, pero no eran muy distintos a los de otros príncipes de su época. Sin embargo, hay detalles que caracterizan a Vlad Tepes como un personaje muy cercano al vampiro. Como se ha señalado, algunas crónicas aseguraban que desayunaba observando a los empalados, y más, que desayunaba la sangre de los empalados. ¿Es este el origen o la fuente principal de Bram Stoker? Según la mayoría de los historiadores, no cabe duda de que el escritor conoció algunas crónicas que hablaban de Vlad Tepes y de su fruición sanguinaria. Los historiadores están de acuerdo en eso. Algunas crónicas dicen que llegaba a desayunar entre los empalados y en otras se asegura que untaba el pan en la sangre que caía de la gente que estaba agonizando. Suponemos que Bram Stoker llegó a leer esto y ahí fue donde pasó el mito de Drácula. Y bueno, hasta aquí esta maravillosa historia para mi juicio. En cuanto a lo misterioso, lo mitológico, el mito, en cuanto al personaje, es horroroso. O sea, ¿cuántas personas mató? Bueno, hay fuentes que dicen que llegó a matar 100.000 personas, pero también he leído
queso de